Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, quería dejarles este video para que sirva como cierre de esta primera parte y comentando el texto de Bauman, haciendo algunas reflexiones sobre lo que ustedes estuvieron investigando. Eh, este tema de la moda es interesante poder trabajarlo a nivel filosófico y pedagógico. Obviamente que lo primero que se nos viene a la mente es el concepto de textil de la moda, ¿no? Es decir, la ropa y demás. Pero tenemos que llevarlo al terreno de todos los aspectos sí, aspectos o ámbitos de la vida humana, porque lamentablemente con el devenir consumista y materialista de nuestras sociedades, todo se ha transformado en objeto de consumo y por lo tanto de moda. ¿Mm? eh, Aquella primera pregunta que nosotros hacíamos, ¿por qué la moda es un fenómeno social antes que físico, incluso aplicado a la cuestión de la ropa? Es porque en realidad el consumismo y la moda detrás de él representan un fenómeno espiritual y sociocomunitario antes que una aplicación física, es decir, uso tal vestido, tal ropa o tal objeto que está de moda, ¿no? Tal celular, tal escucho tal música, lo que sea. Eh, es un fenómeno espiritual y social que está perfectamente digitado por centros de poder. Esto no es nada novedoso, ¿no? Y sobre todo centros de poder económico que aglomeran esta problemática y estos desafíos. El mundo se mueve al compás de este espíritu y la moda es de alguna manera uno de los grandes representantes del modelo consumista. Cuando ustedes en el texto ven la expresión que usa el autor, latina, perpetuum mobile, quiere decir el perpetuo movimiento. ¿Mm? Porque justamente, si de algo se nutre la moda, es de la novedad permanente, que cada vez se ha ido desarrollando a pasos más acelerados y agigantados. Lamentablemente ese acelere después es trasladado a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida interior, y vivimos corriendo desde todo punto de vista. Y, y entonces el mandato que tiene la moda y la sociedad de consumo es que todo tiene que ser nuevo para que en definitiva todo tenga que ser comprado. No sirve de nada que las cosas duren. Por eso también un concepto paralelo, bastante comentado y desarrollado por distintos autores en nuestro tiempo, es el de la llamada obsolescencia programada, es decir, los objetos están pensados para que duren un tiempo y luego se rompen, no para ser arreglados, sino para ser cambiados por otros, que a su vez presentan nuevas posibilidades, nuevas ventajas y demás, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, eh, el, la velocidad que cobran los cambios son tan grandes que el progreso ya dejó de ser una mirada hacia futuro, una mirada esperanzada hacia el futuro, en donde uno, bueno, está parado más o menos estáticamente aquí, en este lugar, en este momento, y pienso el progreso como un avance hacia algo mejor en el futuro. Un mandato que es además cuestionable, profundamente cuestionable desde la visión moderna de progreso. No necesariamente avanzar, no necesariamente ir hacia adelante significa estar mejor. Pero dejando ese concepto de lado, la idea de progreso era la esperanza de un futuro mejor. Eh, no logramos llegar ni siquiera a ese punto. Lo que hoy nos toca vivir es, como dice el autor, una velocidad tan grande, tan profunda, tan elevada, en donde ya estamos viviendo el instante y tenemos que correr para no caernos, para no quedar velozmente retrasados en un progreso, en un pasado que ya justamente, ¿no? O sea, que ya se concretó. Lo nuevo hoy es viejo mañana. Así estamos de acelerados en la vida del mundo consumista.
Entonces por eso el progreso termina siendo una lucha por la supervivencia. Yo asocio este concepto a la metáfora de una cinta que viene al caso porque también tiene que ver con todo el esquema del mundo consumista y el narcisismo de nuestro tiempo. El ejemplo de la cinta para caminar, ¿vieron? Esa cinta, incluso la podemos ver a veces el chiste en los dibujitos, que si uno le da una velocidad muy elevada, no le dan las piernas para poder caminar o correr. De alguna manera, el progreso, entendido hoy por Bauman, es ese. Es decir, eh, todo corre tan veloz que estamos nosotros siempre en el mismo lugar pero corriendo, y corriendo para no caernos y quedar afuera de la cinta. Es decir, quedar afuera de la moda, quedar fuera del discurso, de lo que corresponde en nuestro tiempo y demás. Entonces, el gran desafío para nosotros es pensar la educación, cada uno en su área, rompiendo un poco esta lógica, sabiendo que la educación no la podemos llevar en nuestras instituciones, en la vida cotidiana, por este camino. Porque la educación, contrario a la mente consumista, es un reposar. Tal vez utilizando sanamente los códigos de cada época, pero es un reposar para profundizar, madurar, encontrar sentido, vivir el sentido que tienen las cosas que enseñamos. Y la educación en general, más allá de las disciplinas técnicas que nos toque eh, enseñar. Muy bien. Dice en el contexto de esto, ya el mundo consumista ha penetrado hasta incluso nuestra propia vida y muchas veces las redes sociales ayudan mucho. Aquí por eso también incluimos la reflexión sobre el videíto que les pasé. Eh, Llega un punto en donde nosotros mismos nos transformamos en objeto de mercancía para los demás. Y por eso, ustedes vieron, ¿no?, en los videos, toda esta lógica de las redes, de los perfiles, que muchas veces son falsos, en donde pretendemos mostrar una vida idílica, en donde hacemos todo lo que manda la moda, todo lo que mandan los cánones de las propias redes sociales que han conseguido con el correr de estos últimos años en tener su propio discurso, su propia lógica, su propia comunicación. Entonces, bueno, vemos cómo los distintos personajes del videíto van falsificando su realidad para caer bien en las redes sociales, para ver un perfil, para dar una foto, para dar un video, que, que en el fondo no retrata lo que es la realidad de la vida de cada uno de nosotros. Ustedes saben que hay una nueva forma de depresión, que justamente es la de ver una vida ideal en el perfil de otra persona en una red social y compararla con la propia, viendo que uno está, y por lo tanto la consecuente frustración, porque uno ve una foto de felicidad permanente en la vida de los demás y compara esa felicidad creyéndola verdadera, la compara con la vida propia que está llena de sacrificios, tristezas, dolores y alegrías. Por supuesto también alegrías. Pero creemos lo que vemos en la red social, sin darnos cuenta que lo que nos pasa a nosotros les pasa a los demás también. Pero entre los psicólogos y psiquiatras está este tema de estas nuevas formas de depresión, por la frustración de las redes, ¿no es cierto? En fin. Entonces, dice el autor que en esta forma nueva y también dramática de consumismo, que es la de vendernos nosotros como productos, alquilamos nuevos yo, como disfraces, ¿no es cierto? Eh, y que nos vamos poniendo según la ocasión. Y bueno, esto realmente es peligroso, porque acordándonos de los textos que vimos sobre las características de las personas, pone en juego nuestra identidad, nuestra vida interior, el querer ser nosotros mismos, estas dualidades que vimos en los textos de posmodernidad que responden justamente a un tema, si se me permite la palabra y lo uso con todo respeto, cierta, cierto comportamiento esquizoide, en donde duplicamos nuestra vida, la triplicamos, ¿no?, en distintos aspectos y formas, según convenga y según cómo tenga que caer con la persona que sea o la gente que sea. Muchas veces la educación en nuestras instituciones corre el mismo peligro
y obviamente tenemos que estar advertidos de esto para evitarlo, por supuesto, para evitarlo. La última mención quiero hacer a esa metáfora extraordinaria, creo, que tiene el autor sobre la sociedad de cazadores. Bauman menciona sociedad de guardabosques a los tiempos premodernos, de guardaparques o jardineros, mejor dicho, en la modernidad, y nuestro tiempo, que es el tiempo de los cazadores. Entiendo que la sociedad de los guardabosques es la sociedad aquella sociedad que custodia la naturaleza, que la cuida porque se siente parte de ella, se siente parte de un cosmos que decididamente en la modernidad se pierde esta visión, en pos de una visión mucho más racionalista, esquemática, en donde el hombre quiere manipular la naturaleza. Por eso esa imagen del jardinero. Vieron que en el fondo toda obra de jardinería es una obra de racional, es decir, la planificación de una mente humana sobre un jardín, sobre una naturaleza. Estas dos imágenes son reemplazadas por, para el autor, por la sociedad de cazadores, es decir, aquel que va en busca de la caza, por la satisfacción misma de, entre comillas, engullir cazando. Esa es un poco la analogía. La caza es un sinónimo de engullir, de voracidad, ¿no? De la capacidad de voracidad que podemos tener por todo lo que se nos aparezca en el camino, léase, según los cánones consumistas y de la moda de nuestra época, todos los objetos nuevos que estén en nuestro camino. Y el placer del cazador es la caza misma. Ustedes saben que las sociedades, habrá alguna todavía, pero las sociedades cazadoras como método de, digamos, en la inmensa mayoría del planeta Tierra, las sociedades cazadoras ya prácticamente no existen, ¿no es cierto? Entonces, es decir, esto de cazar porque necesito alimentarme no es la imagen que tenemos que tener acá, sino el cazar por el placer de engullir, de vorazmente comer todo lo nuevo. Y que justamente cuando es un círculo vicioso, la satisfacción de lo nuevo se apaga con la misma novedad. Por eso la lógica del consumo nos apunta a retroalimentar este círculo vicioso que siempre nos está como pinzando de alguna manera, atenaceando con el dolor de lo nuevo que se fue, digamos, ¿no? Y que se perdió porque ya quedó viejo y ya me aburre, por decirlo de alguna manera. Y tenemos que ir a la casa de algo nuevo. Dice el autor que el gozo, el supuesto gozo, está en el movimiento permanente. Volvemos al mismo concepto de antes, en el movimiento permanente. En un movimiento permanente. No en llegar a la meta. Llegar a la meta significa que se perdió la diversión. Bueno, nosotros un poco el desafío es tratar de reflexionar todo esto, ser críticos, no para pelearnos todo el tiempo con nuestra sociedad, pero sí ser críticos para tomar una distancia, ver en perspectiva y darnos cuenta que el camino educativo, el camino de la vida en nuestras instituciones tiene que ir por otro lado, de una mayor seguridad y confianza en uno mismo, de un permanecer en lo propio, de un cultivar las raíces de la realidad, de lo propio, de nuestras disciplinas, y profundizar en ese lugar. Bueno, un comentario que cierra globalmente la reflexión que estuvimos viendo en este tiempo. Y bueno, nos estamos viendo la próxima y seguimos adelante. Muchas gracias por todo. Nos estamos viendo. Hasta luego.